La Vera Carbon to Nature, el mayor proyecto forestal público-privado en España y que tiene el objetivo de regenerar y conservar un ecosistema de dehesa de gran valor en el monte de utilidad pública Dehesa Boyal de Jaraíz de la Vera, con atención 1.499 hectáreas. Demos la bienvenida a Agustín Delgado, director de Sostenibilidad e Innovación de Iberdrola. Un aplauso para él. El mayor proyecto de España de colaboración público-privada para la restauración de ecosistemas. Y se va a hacer aquí, en la comarca de la Vera, en Jaraíz. En Iberdrola somos conscientes de que el desarrollo económico tiene que ir acompañado del desarrollo de nuestras comunidades y nuestros pueblos, pero también de la mano del cuidado y el respeto por el medio ambiente. Significa que, gracias a los esfuerzos de la compañía, los ecosistemas y las especies con las que interactuamos, sean animales o vegetales, se verán reforzados y aumentados. Se concreta en la plantación de 20 millones de árboles hasta el 2030, con un presupuesto inicial de 100 millones de euros. Pero una iniciativa de esta índole solo se puede alcanzar en colaboración. Y no se me ocurre mejor compañero que las instituciones públicas, representantes de los ciudadanos que viven en el territorio y garantes de que las actuaciones que se realizan son de la mejor manera posible y con toda la calidad necesaria. En el proyecto que presentamos hoy también podemos decir que contamos con ese elemento, y no de cualquier manera, sino a través de una colaboración con la Junta y con los alcaldes que están aquí hoy representados de la comarca. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Pues, un aplauso para él. Creo que Iberdrola ha apostado por Extremadura, ha apostado por esta comarca, y yo creo que se va a construir el bosque del futuro, un bosque gestionable, un bosque sostenible y un bosque que disfrutemos todos. Como bien habéis dicho, es la actuación más importante público-privada que se va a hacer en España. Esperemos que sea la primera de muchas Iberdrola de Extremadura. Pues para el gobierno de la Junta de Extremadura es un verdadero placer que empresas como Iberdrola quieran trabajar en Extremadura. Nosotros desde la Administración echaremos una mano en todo lo posible para que este proyecto y mucho más sea posible en Extremadura. Habéis hablado con todos los sectores implicados en el desarrollo rural, habéis hablado con los cazadores para que puedan seguir practicando la caza, habéis hablado con las sociedades de pesca para que en esos dos magníficos pantanos se sigan celebrando esos campeonatos tan importantes de pesca que son como escenarios reconocidos a nivel nacional. Se va a seguir celebrando la romería, que será un honor para mí acompañarte el año que viene, si Dios quiere. Y damos el paso a Miguel Ángel García Camargo, director de C2N. Miguel Ángel, a continuación. He hablado más contigo que con mi mujer en el último mes, con la secretaria del Ayuntamiento de la Muchas gracias. 10 millones es las inversiones en los costes que podemos reducir para paliar efectos en la naturaleza, una inversión potencial de 10 billones de dólares aquí a 2030 y 400 millones de empleos. Fijaros de lo que estamos hablando. Y si en vez de dinero hablamos de superficie, tenéis datos de que podemos alcanzar los 2.000 millones de hectáreas bajo gestión para poder cumplir con nuestros objetivos. En este contexto es donde nace Carbon to Nature, empresa 100% Iberdrola, todos nuestros proyectos con un claro enfoque en biodiversidad y en desarrollo de economías locales. Vamos a tener un 80% de proyectos de reforestación, de gestión forestal, de restauración forestal, 15% de carbón azul, actuando en manglares, en marismas, en humedales, que tienen una capacidad muy relevante de captura de CO2, y finalmente en la innovación, tratando de invertir para poder abrir otras oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza. A nivel mundial, ¿dónde están nuestros proyectos? Centrados México, Brasil, Colombia. Tenemos una cartera de proyectos ya en marcha. Tenemos ya 2 millones de árboles plantados que alcanzarán la absorción de la captura de 800.000 toneladas, pero el plan a corto plazo a 2030 es incrementar hasta los 20 millones de árboles, que
que es el objetivo de Iberdrola, y alcanzar las 14 millones de toneladas de captura de CO2. Nos acordaremos a futuro de que nuestra presentación fue en Jaraí, no fue en otro sitio, alcalde, fue aquí, en tu pueblo, en la comarca de La Vera. Ahora damos la bienvenida a Álvaro García Mateo, responsable de proyectos de Carbon to Nature. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación del proyecto Un bosque para La Vera, en el cual, bueno, más o menos todos ya sabéis que es el monte 36 de utilidad pública y ya desde 1951 fue excluido de los montes que iban a ser desamortizados por su gran valor y entró en el monte del catálogo de montes de utilidad pública en 1901. En este proyecto lo que vamos a reforestar fundamentalmente son las zonas que a día de hoy, aproximadamente unas 600 hectáreas en total, aunque se reforestarán 460, están a día de hoy colonizadas por matorral. Nuestro objetivo será, en primer lugar, hacer una reforestación en 4 fases. La principal, donde, como ya hemos hablado, la especie principal será el pino, acompañada por alcornoque y encina, junto con especies como el fresno. Este proyecto tiene como objetivo una reforestación de unos 700.000 árboles en una fase inicial, aunque la densidad final, como os comentado antes, será menor, y una fijación de unas 180.000 toneladas, intentando fomentar no solamente esa estructura en mosaico, que es buena para la prevención de incendios, sino que también es buena para fomentar la biodiversidad, tanto de especies de flora y de fauna. Consideramos que no solamente la reforestación es importante, es el primer paso para poder recuperar los ecosistemas de diferentes zonas y lugares de España, siendo fundamental la gestión forestal, una gestión que, como hemos dicho, sea multipropósito, de que no solamente busque un valor único, como pueden ser los créditos de carbono, bueno, la fijación de carbono, sino que permita desarrollar una economía en torno a ella, con la ganadería, apicultura y otros usos que hay a día de hoy en la dehesa. Es un honor contar hoy, no podía ser de otra manera, aquí con la presencia de Luis Miguel Núñez Romero, alcalde de Jaraí de la Vera, un pueblo precioso, comprometido con la sostenibilidad y el desarrollo de la comarca, al igual que el resto de los alcaldes que hoy nos acompañan, que veo por aquí y me suenan, son familiares. Sin más preámbulos, demos la palabra a Luis Miguel Núñez Romero. Por favor, cuando quieras. Que llevamos mucho tiempo trabajando, quizás casi un año entero, y desde luego hoy pues ve la luz, ¿no? Se presenta para conocimiento y para información de todo, precisamente teniendo en cuenta pues todas y cada una de esas premisas para que se pueda seguir manteniendo pues todos esos aprovechamientos de pastos, de colmena, ese uso social que tiene en torno a la caza, a la pesca, también otros deportes que allí se celebran. Un verdadero placer encontrarme hoy aquí compartiendo con ustedes un proyecto que representa un hito en sostenibilidad y un compromiso con el futuro. No solo estaremos capturando el CO2, sino que también estaremos preservando un ecosistema único, lleno de historia y, como decía anteriormente, de tradición. Este proyecto no es solo una oportunidad para mejorar nuestro entorno, sino también para enriquecer la vida social de Jaraí de la Vera. Cada árbol plantado será un recordatorio de nuestro compromiso con las generaciones futuras, un legado de cuidado y respeto que perdurará en el tiempo. Ahora tenemos que dar la bienvenida finalmente, y para cerrar este evento nos acompaña Abel Bautista Morán, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. Cuando quiera. Hablamos de la necesidad de estar aquí los consejeros. Yo creo que ha quedado, después de la presentación del proyecto, ha quedado más que justificado que hoy aquí la Junta de Extremadura esté como tiene que estar, apoyando algo de estas características y un proyecto tan importante para nuestra comunidad. Vicepresidente de la Mancomunidad de la Vera, alcalde de las distintas poblaciones, Tejeda de Dieta, Valdeíñigo, Losar de la Vera, Piornal, Aldeanueva de la Vera, Cuacos de Yuste, Collado de la Vera, Torremenga, Garganta la Olla, Madrigal de la Vera y Pino Franqueado. Y lo digo porque es importante poner nombre a cada uno de los que hoy nos acompañan y han querido estar con vosotros. Es la fórmula en la que creo que hay que trabajar, la colaboración público-privada, pero no solo para esto. Y yo creo que hay que hacerlo sin miedo. Atraer inversiones, consolidar los proyectos, pasar de las primeras piedras a las últimas y hacer de esta comunidad autónoma una comunidad autónoma absolutamente atractiva para las inversiones. Y todo ello sin perder lo que somos. Nosotros aspiramos a estorbar lo menos posible.
Si en ese camino de no estorbar os podemos ayudar, ya entonces es la fórmula perfecta y en eso es en lo que estamos trabajando. En aportar seguridad jurídica, en aportar estabilidad, que la tenemos, y en aportar garantías a todos los proyectos de inversión. Contáis con nosotros, contáis con la presidenta de la Junta de Extremadura, con María Guardiola, así que muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades, este es el camino